Apreciable comunidad de internautas de América Latina y resto del mundo hispanoparlante. Sean todas y todos bienvenidos a este su espacio de difusión y divulgación de la ciencia. Como ustedes bien saben, la REGIT, la Red Global de Investigación Transdisciplinaria, nace como una iniciativa del Instituto Global de Investigación Transdisciplinaria, el cual es el instituto de investigación transdisciplinaria en el cual se fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación de excelencia que promueve la colaboración entre distintas disciplinas científicas a través de distintos sectores y así afrontar los retos globales de forma transversal y multidimensional, con un enfoque transdisciplinario para encontrar soluciones sustentables que beneficien el desarrollo integral de la sociedad. En estos tiempos vertiginosos, tiempos de cambio, de transformación, el objetivo es generar nuevas redes de conocimiento y agendas de investigación en común que contribuyan al logro y evaluación, entre ellos de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, los ODS. En esta ocasión tenemos el gusto y el agrado de recibir con nosotros el maestro Ernesto García, quien, si me permiten, voy a darle lectura a su resumen curricular. El maestro Ernesto García es administrador público y politólogo por la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un diplomado en transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y sistemas anticorrupción en la Facultad de Administración de la UAP. Es coordinador ejecutivo del colectivo Opción Ciudadana Puebla, además de administrador empresarial y de proyectos en Izcali, cristal y aluminio. Tenemos el gusto de recibirlo con esta interesante disertación titulada La participación social para conmemorar el 5º bicentenario de la fundación de la ciudad de Puebla. Bienvenido, estimado maestro Ernesto García. Cuenta usted con toda nuestra atención. Adelante. Gracias, muy amable, maestro Juan Carlos Manjarres, por la invitación. Ante el presente, el contexto de hoy, en el presente, del 493 aniversario, en unos días, en 5 días, conmemoraremos los poblanos el 493 aniversario. ¿Por qué el 5º centenario? Considero que es fundamental que los poblanos tengamos presente mediante una visión de futuro, una visión prospectiva, qué ciudad queremos dentro de 7 años, en qué condiciones, qué políticas públicas, qué políticas de gobierno y políticas de Estado anhelamos y sobre todo necesitamos que atiendan a la realidad social. Para ello es fundamental lo que el propio tema de la presente intervención de un servidor, la participación social, ya que es fundamental para generar estas propuestas tendientes a incidir en la toma de decisiones públicas. Me permitiré leer el último párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para esos efectos. Considerando, pues, que la participación social debe ser el motor para una acción social hoy, en el presente,
creo que el desarrollo de actividades de difusión, de promoción, de fomento, de divulgación artística, cultural, histórica, en buena medida pueden contribuir a la participación social activa hoy, con ese enfoque hacia el futuro en el cumplimiento, en la conmemoración del 5º centenario de nuestra fundación. Considero que para ello es obligado rescatar algunos elementos fundacionales, lo que se le denomina el estado del arte, mediante un proceso del estado de arte, diría yo, lo que es el origen, evolución y estado actual. El rescate en sí mismo de los elementos fundacionales de nuestra ciudad, como lo son los barrios fundacionales, el barrio del Alto de nuestra ciudad, el barrio de la Luz, el barrio de Xanenetla, y a pintores que hasta hace unos años, como Primitivo Miranda, hace unos años, daban cuenta de esos elementos paisajísticos, arquitectónicos de nuestra ciudad. Tratándose hoy, en el presente, de cambios tecnológicos y sociales, como muy bien refería el maestro Juan Carlos Manjarres, estos cambios sociales, civilizatorios, tecnológicos, que en buena medida pueden desmotivar, desincentivar la participación no solo de jóvenes, de adultos también, concentrando actividades, el tiempo en sí mismo, concentrarlo en ciertas actividades que pueden distraer de un interés genuino por el pasado de nuestra ciudad y en consecuencia poder entenderlo, poder ejercitar la conciencia, porque es necesario tener esa conciencia misma de la historia, porque el hombre que pierde la historia, el hombre que olvida la historia, se asemeja al hombre que pierde la memoria. Una invitación radica en, además de adentrarnos, profundizar en el conocimiento de algunas obras, como la que tengo en mis manos, Las calles de Puebla, del autor, del doctor Hugo Light Mayer. Bueno, pues dan cuenta de la importancia urbana, el trazo de nuestra ciudad, las calles, avenidas. Y para entender ese momento histórico que se vivió en el pasado, situados en el presente y con esa visión de conservación, restauración, preservación de nuestros inmuebles, lo que propiamente constriñe a la declaratoria de protección de patrimonio cultural de Puebla, los 6.99 kilómetros cuadrados de nuestra ciudad, la zona de monumentos también, del año 1977, pero la propia declaratoria en sí misma del año 1987, el 11 de diciembre de 1987, fue que un grupo de poblanos, dilectos, ilustres, con esa capacidad, suficiencia multidisciplinaria, capacidad de convocatoria y elementos de cohesión social que se logró mediante un arduo trabajo con solvencia científica. Se logró integrar los requisitos establecidos por la UNESCO, por esta organización
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un trabajo de gran magnitud, de gran relevancia y maravillosa envergadura, que pues tan solo en este año nos encontramos a cumplir 37 años de dicha declaración, dicha declaratoria otorgada, insisto, por la UNESCO a nuestro centro histórico de la ciudad de Puebla, por su valor excepcional universal. Rescatar el arte, la pintura, inmuebles del siglo XVI, XVII, XVIII, una eventual intervención también, ya que en nuestra ciudad de Puebla se han sufrido, en nuestro territorio nacional claramente, pero en nuestra ciudad de Puebla se han sufrido una serie de fenómenos naturales, sismos, terremotos de diversas magnitudes en el año 1999, pero recientemente también en el año 2017, dejando algunas afectaciones severas, algunas mínimas, pero que con el paso de los años, ante una desatención, es el olvidar, se incurre a mi juicio el olvidar el pasado y ese valor histórico de los inmuebles, inmuebles que en su momento fungieron con una función, sí, algunos de una actividad económica, una función social, algunos, como bibliotecas. El inmueble que lleva por nombre de Tomás Ochoa Amarillas, a un costado del Boulevard 5 de Mayo, y su belleza arquitectónica, conocida también como la Casa de los Azulejos, cuya similitud también se asemeja a la Casa de los Azulejos de México en la Avenida Madero, si bien recuerdo. Es decir, esa conjunción de elementos arquitectónicos dan cuenta de la relevancia histórica, arquitectónica y patrimonial, cultural, esos elementos de identidad poblana, de sentido de pertenencia. Insisto, existe mucha similitud entre este inmueble que lleva por nombre de don Tomás, que lo adquirió don Tomás Ochoa Amarillas, situado en la 2 Oriente, 809, y volviendo un poco al tema, al eje central de la participación social, dejar todo en manos de las instituciones, de las entidades públicas o pertenecientes a la administración pública federal, ya sean pertenecientes a la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal, dejar todo en manos de quienes orientan y conducen la toma de decisiones, a mi juicio es irresponsable en buena medida por parte de los que habitamos esta belleza de ciudad, con inmuebles como lo son el de la Casa del Deán, casa del siglo XVI, cuya labor de don Tomás de la Plaza fue relevante y que a nuestros días, hasta nuestros días, representa una joya paisajística en el interior de su inmueble. Uno encontrará murales de excelsa profundidad
y una conceptualización para entender el pasado histórico que se vivió. Algunas obras, sí, como la del doctor Antonio Pedro Molero Sañudo, denominada La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo, donde por palabras del maestro Manuel Alejandro Hernández Maimone, quien fungió como director del Archivo Histórico Municipal en el trienio municipal 2018-2021, a su juicio, del maestro Maimone, esta obra es única para comprender el proceso de construcción de nuestra catedral y su artífice, Francisco Becerra. En palabras del maestro Antonio Pedro Molero Sañudo, es necesario refundar a nuestra ciudad con esa visión hacia el quinto centenario. Obras también como la que tengo en mis manos, el patrimonio edificado en Puebla, a 20 años de su inscripción como Patrimonio Mundial, Opiniones y Reflexiones, que data del año 2009, a unos años de su lanzamiento, 15 años. Bueno, pues en esta obra uno encuentra esta exigencia que mencionaba yo hace unos minutos, de esa necesidad de instrumentar políticas públicas de gobierno, de Estado, para la conservación de estos inmuebles. Me permito simplemente dar lectura a un párrafo que resulta de todo mi interés. Se titula Ámbito Universitario, Gestión. La institución, que contaba con algunos edificios ubicados en el centro histórico, incursiona en la gestión del patrimonio cultural, adquiriendo algunos edificios más que le permitieran satisfacer las demandas de crecimiento de la población estudiantil y de las actividades universitarias esenciales de docencia, investigación y difusión de la cultura, girando generalmente alrededor del edificio central conocido como edificio Carolino o simplemente Carolino. El patrimonio edificado bajo la custodia de la universidad se ha conformado a través de un largo proceso histórico, social, político y económico, mismo que se puede ubicar desde el origen de la universidad, que nace en el antiguo Colegio del Espíritu Santo. Cabe señalar que, a partir de la administración de la gestión de 1982, se implementó un programa de trabajo cuyo objetivo era dotar de espacios destinados a la educación a más de 100,000 alumnos. Citan al arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, quien fue en su momento y es en el presente un poblano destacado para la defensa de nuestro patrimonio y cuya labor en la obtención de la distinción de la Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO fue fundamental. Datos de 1968 reflejaban que hasta este momento todas las escuelas y dependencias universitarias funcionaban en el edificio Carolino, excepto la de Escuela de Medicina y la Preparatoria Benito Juárez, las cuales incluso se ubicaban fuera del centro histórico. En 1973 se suman al patrimonio universitario el antiguo Colegio de San Jerónimo, inmueble donde funcionaría la Escuela de Filosofía y Letras, y posteriormente la de Psicología. Asimismo se incorpora la Casa de las Bóvedas, para funcionar en ella la Pinacoteca Universitaria. Todos y cada uno de estos edificios corresponderían a épocas que van de los siglos XVII al XX. La Declaratoria de Puebla como Patrimonio de la Humanidad marca un parteaguas para la institución, pues a partir de ese momento la dinámica de gestión se integra a la emoción efervescente de este acontecimiento. La ciudad crece, la población estudiantil aumenta, se adquieren más inmuebles que abren el panorama del patrimonio universitario. Al integrarse en 1987 cerca de 15 edificios más
que muestran una retrospectiva arquitectónica de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, como se puede observar con el edificio Arronte, que actualmente ocupa la Vicerrectoría de Docencia o la Casa Fresno. Interrumpo la lectura porque actualmente la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra máxima casa de estudios poblana se sitúa en el inmueble denominado Casa de las Bóvedas, sobre nuestra avenida Juan de Palafox y Mendoza, anteriormente llamada Ávila Camacho. Asimismo, podemos mencionar la Casa del Alguacil Mayor, donde funciona actualmente la Escuela de Música y el antiguo Colegio Pacelli, ubicado en la Avenida 3 Oriente, donde está ubicado el Colegio de Psicología. Concluyo. Enlistar todo el edilicio arquitectónico no nos permitiría recurrir a fuentes de información tan importantes como las publicaciones universitarias sobre este tema, que nos presentan un panorama social, histórico y arquitectónico, así como a visitarlo para poder identificarlo, sentirlo, vivirlo y valorarlo. 1997 es una fecha importante en la vida universitaria que se puede palpar en sus laboratorios, bibliotecas, dependencias administrativas y de investigación, servicios, aulas, auditorios, museos y por tanto nuevos alumnos y más trabajadores. Iniciativas como las emprendidas por la Dirección de Patrimonio Histórico Universitario que dirige la doctora Rosalba Loreto López, el propio Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla del Ayuntamiento y la Gerencia del Centro Histórico de Puebla han emprendido el programa denominado Tardes de Patrimonio Histórico Universitario, de par en par, que ha permitido que los poblanos ejerzan su participación social activa, visitando los inmuebles. El primero en este programa denominado, ya mencionaba yo, de par en par, Tardes del Patrimonio Histórico Universitario, fue Casa Fresno, precisamente, de la cual también se hacía mención en la obra que tengo en mis manos y que pude permitirme leer una serie de párrafos. El edificio Fresno, Casa Fresno, que lleva por nombre en homenaje a don Marcelino Fresno. Posteriormente el edificio amarillo, la Casa de la Aduana Vieja, la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, ubicada sobre la 6 Oriente, enfrente del Museo de la Revolución, de la Casa de los Hermanos Cerdán. Es oportuno señalar que hoy, 11 de abril, es aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Ya mencionaba Emiliano Zapata que el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Y este año, es como parte de este programa de par en par, Tardes de Patrimonio Histórico Universitario, hace unas semanas, se abrió al público, al pueblo, el inmueble precisamente de Casa de las Bóvedas, con elementos arquitectónicos deslumbrantes y que obligadamente cada poblano debería integrar a su lista de inmuebles por visitar en nuestro centro histórico de Puebla. Motivo de esta conferencia y agradeciendo su tiempo, participación social para conmemorar el 5º centenario de la fundación de nuestra ciudad de Puebla, exige precisamente conocer cada inmueble situado en los 6.99 kilómetros cuadrados que comprenden la declaratoria de Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, conocer esas obras paisajísticas, urbanísticas del pintor
Primitivo Miranda, exige divulgar, difundir la propia crónica de nuestra ciudad. En palabras del doctor Efraín Castro Morales, durante la presentación de su libro Memorias de la Ciudad en las instalaciones del Archivo General Municipal, él mencionaba que los poblanos debemos fomentar la auténtica crónica, lo que se cuenta de nuestros antepasados, de nuestras propias familias, hechos desde lo más sencillo a lo más complejo, el ámbito gastronómico, incluso derribar, contrarrestar algunos mitos o verdades, ciertos hechos que históricamente se han asumido como verdades. Bueno, pues cuestionarlos también, cuestionar ciertas acciones del pasado, no necesariamente únicamente que atañen a nuestros gobernantes o a nuestros tomadores de decisiones. La adquisición de ciertos inmuebles, en qué contexto se dieron, etcétera. La función social de los inmuebles hoy y hacia ese futuro en menos de 7 años que estaremos celebrando y conmemorando. Rescatar también obras de un poblano ilustre, Salvador Cruz Montalvo, que la biblioteca situada en el portal Hidalgo lleva su nombre, también un poblano ilustre. Es decir, rescatar esas obras recientes para difundir todo este acervo histórico, cultural, documental. Es oportuno señalar que hace unos días conversaba yo con el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez y le invitaba yo a rescatar esa serie de videos, que él mismo grabó, filmó de nuestro centro histórico y que asimismo envió mediante este proceso que lleva a cabo el Comité del Patrimonio Mundial para que Puebla se incorporara a la lista del Patrimonio Mundial de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, como un ejercicio de rescate, preservación de la memoria histórica o memoria documental, visual, audiovisual, ya sea custodiada por algunas instituciones, como el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Participación social exige un involucramiento para la preservación de este tipo de documentos, de videos, audios incluso. Hoy por la mañana conversaba con el maestro José Luis Naval, quien dirige actualmente la revista que tengo en mis manos, revista Boulevard, Chapulamatl Boulevard, que este año cumple 35 años. Actualmente ya no es de circulación física. Tengo en mis manos unos ejemplares. Actualmente ya no es de circulación física, ya es digital. Y precisamente estamos como colectivo Opción Ciudadana y con otras organizaciones impulsando, motivando el rescate de la lectura de los artículos de esta revista con enfoque multidimensional, histórico, cultural, artístico. Y ese rescate de los sucesos del pasado de nuestra ciudad, considero que brindarían fortaleza suficiente y necesaria para integrar un arraigo de la propia poblanidad
un sentido de pertenencia, identidad, y ese apropiamiento permitiría generar propuestas de valor que atiendan a la realidad social del presente para llegar a un 5º centenario de la fundación de nuestra ciudad de Puebla, donde la desigualdad social, donde la pobreza, la marginación, la exclusión no estén presentes en el futuro inmediato. Integrando políticas públicas, políticas de gobierno, políticas de Estado, tratándose de que las políticas de Estado para los administradores públicos son las que abarcan de 30, 50, 60 años, esas políticas con una visión de largo alcance y de una permanencia a pesar del cambio en las administraciones municipales, ya sea los propios ayuntamientos o la propia administración estatal. Me permito rescatar un fragmento del artículo publicado hace un año del maestro Antonio Tenorio Adame, que lleva por nombre Puebla 5º Centenario. Me permito dar lectura. Defender el patrimonio cultural que se ha construido con el correr del tiempo por generaciones de seres humanos, una defensa del patrimonio entendida como proteger para conservar, radica en la conservación del patrimonio cultural, siendo una acción permanente de respeto a lo alcanzado. Respeto a lo alcanzado por Ambrosio Guzmán, por Primitivo Miranda, por don Tomás Ochoa Amarillas, por don Tomás de la Plaza. Y como una expresión, vuelvo al texto, como una expresión de logros posibles y ejemplo de lo logrado, además de servir como vínculo de identificación fundamental de los pueblos, asimismo como un símbolo de acuerdo, de convivencia y orgullo. Es así que emerge un imaginario de símbolos históricos que alientan la proyección del futuro, refiere el maestro Tenorio Adame. Nuestro patrimonio cultural contenido en la contingencia urbana, sin embargo, corre peligro de la depredación y abuso de quienes son poseídos por la rapiña de la destrucción, así también por ambiciosos que buscan en el robo, el saqueo y tráfico de joyas de la memoria su beneficio utilitario. El patrimonio histórico-cultural también es amenazado por las autoridades de dos maneras. Una, al no atender con suficiencia y racionalidad las necesidades presupuestales que cubran la atención material en la renovación y mantenimiento de obras y acervos culturales. Por otra parte, se requiere adecuar las leyes y normas que permitan su vigencia y aplicación, como sería el caso de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que data del año 1972. Precisamente este año, esta ley de observancia federal cumple 52 años. La Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad se basa en un reconocimiento a los convenios internacionales donde los estados se comprometen a dar cumplimiento, por tanto no proceder en contra del interés declarado, una observación que se complementa con la conducta civilizada de los habitantes, es decir, el deber de respetar el bien protegido o el bien jurídicamente tutelado para los abogados. Sin embargo, la falta de educación, información y valoración es común, por lo que se requiere redoblar esfuerzos que abran las grandes avenidas de la conciencia social. Una buena parte de la indiferencia o falta de conocimiento de las obras primordiales del patrimonio cultural de la humanidad se deben a la falta de un manejo pertinente oficial cuyas políticas públicas se mantienen lejanas del enfoque ciudadano. El convenio de declaración del patrimonio cultural de la humanidad es de alta importancia política jurídica, que requiere de la vitalidad de la participación civil.
Involucrar a la comunidad activamente desde festejos callejeros hasta eventos académicos y protocolarios que generen la atmósfera conveniente para permear la conciencia social de respeto al patrimonio cultural histórico hasta alcanzar una convicción madura de protección y conservación a las grandes obras de arte. Los poblanos adscritos a la celebración del jubileo del quinto centenario conciben fundamental la participación ciudadana en este trascendental evento como una parte importante de las festividades, a fin de involucrar a la comunidad activamente desde festejos callejeros hasta académicos y protocolarios. En ese entorno es necesario que la participación organizada de ciudadanía sea el eje motriz de la celebración del quinto centenario de la fundación de la ciudad de Puebla. Resulta conveniente examinar la iniciativa de formar un Frente Ciudadano Poblano de protección del patrimonio cultural histórico. Tengo en mis manos también el anteproyecto de ley de restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla, autoría del abogado Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, que tras una serie de análisis profundos desde su formación eminentemente jurídica, donde el impulso social para la conservación de nuestro patrimonio derivó en la formulación de este anteproyecto de ley en el año 2021. La socialización de propuestas legislativas como la que he referido, considero es fundamental de cara a los 500 años próximos que se cumplirán en nuestra ciudad de Puebla. Mediante la incorporación, ¿sí?, de la agenda legislativa de quienes hoy, en el presente, están buscando el respaldo ciudadano, el respaldo popular, el respaldo del pueblo, siendo el pueblo el sujeto político, para acceder, mantener y acrecentar el poder, la toma de los poderes públicos, particularmente el poder legislativo, donde dicha iniciativa de discutirse, de iniciarse propiamente el proceso legislativo, desde su presentación, análisis, discusión, hasta su aprobación, dictamen, aprobación y promulgación en nuestro periódico oficial del Estado, brindaría una certeza a nuestro ordenamiento jurídico poblano, dicho por el abogado Héctor Moreno Toscano. Hablar de los orígenes fundacionales también es obligado el pensar en las cuencas hídricas, lo que en su momento fue el bulevar, lo que ahora es el Bulevar 5 de Mayo, y que en su momento fue el río de San Francisco. Hablar de esa riqueza en la fundación precisamente es hacia el futuro rescatar nuestras cuencas hidrológicas que no solamente atañen a la propia capital poblana, nuestra propia ciudad, sino que son reflejo de una interconexión y una sinergia de nuestro medio ambiente para motivar, sí, las actividades productivas. Tan es así que se situaba a la orilla cerca o a una buena proximidad del río de San Francisco, el Molino del Medio. El Molino del Medio entendido como
un inmueble dedicado a la actividad productiva, comercial, económica. Lamentablemente, la actividad humana, mediante el crecimiento demográfico, ha generado fenómenos como la gentrificación en nuestro centro histórico, donde ciudadanos, donde el pueblo, con una, muchas veces, con una imposibilidad para acceder a mejores niveles de vida, de calidad, donde su poder adquisitivo sea fortalecido, ha sido desplazado por personas foráneas, ajenas a nuestra ciudad, ocupando el territorio y los inmuebles situados en nuestro centro histórico, insisto, como parte de este proceso de gentrificación, donde también la especulación inmobiliaria tiene un papel fundamental. Considero, pues, que la participación social en el presente, hoy, debe acrecentarse a todas edades, no es únicamente propia de cierto rango de edad. Y también oportuno es considerar, además del llamado de don Antonio Tenorio Adame para conformar el Frente Cívico para la protección de nuestro patrimonio cultural histórico, desarrollar diálogos de saberes multitransdisciplinarios, pero también intergeneracionales, donde exista un intercambio de vivencias, de experiencias, y dicho intercambio nutra, pueda generar elementos suficientes de apropiación cultural, de identidad, de arraigo, sentido de pertenencia, con la finalidad de refundar nuestra ciudad de Puebla en el año 2031, donde las grandes necesidades de nuestra ciudad sean cubiertas progresivamente conforme a los requerimientos y a las necesidades del pueblo. Concluyo con esa invitación precisamente a conformar este frente cívico poblano para la defensa de nuestro patrimonio cultural histórico, para no dejar en manos de otros nuestro propio futuro y no dejar que otro nos lo imponga, porque quien no se adueña de su futuro deja que otro se lo imponga, como bien refiere don Luis Benavides y Lizaliturre. Gracias por su tiempo, por su presencia esta tarde. Gracias. Excelente. Aplausos virtuales, estimadísimo maestro Ernesto García. Un excelente análisis y reflexión de este momento histórico que estamos por vivir ya a 7 años para el 2031, donde, como usted bien lo ha señalado, es importante refundar la ciudad de Puebla. Y nos hace una descripción de todo ese estado del arte, del origen, evolución y el estado actual de la ciudad, de cómo a través de distintos personajes ilustres de Puebla, como pudiera ser Manuel Alejandro Maimón, Ambrosio Guzmán Álvarez, Primitivo Miranda, Salvador Cruz Montalvo, Ambrosio Guzmán Álvarez, José Luis Naval, Antonio Tenorio Adame, entre muchos otros que usted nos comentó, de cómo la participación social, no solo de estas figuras o personajes ilustres, sino también de la sociedad, de la ciudadanía, se requiere precisamente
para conservar, para cuidar ese patrimonio histórico que ya la ONU, a través de la UNESCO, ha hecho esa declaratoria desde 1987, como usted bien lo ha señalado, de cómo estos barrios históricos, como el barrio del Alto, de la Luz, de Xanenetla, cómo aquellos personajes han influido en este proceso evolutivo de la ciudad. Y hace mención usted a una situación muy interesante para fomentar la participación social, sobre todo de los jóvenes, y señala usted de cómo la tecnología pudiera ser hasta cierto grado un obstáculo para desmotivar a los jóvenes. Por ello, la importancia de formar este frente cívico para la protección del patrimonio histórico de la ciudad de Puebla, de tal manera que a través de estos proyectos se pueda involucrar a la participación social, desde, como usted lo señalaba, desde las festividades, en fiestas callejeras, hasta todo tipo de eventos académicos, de tal manera que se pueda generar esa refundación, como usted bien lo cita, de la ciudad de Puebla para el 2031, y sobre todo no perder de vista la parte de las propuestas legislativas, ese proyecto de ley de protección y conservación del patrimonio de nuestra ciudad. Por ello, a través de estos medios se invita a toda la sociedad, en este caso a los poblanos, para que se sumen a este frente cívico para la protección de nuestro patrimonio cultural histórico. Muchísimas gracias, estimadísimo maestro Ernesto García. Si me lo permite, tenemos por aquí algunas preguntas de nuestros internautas. En este caso, Lucía Gaitán nos pregunta y nos comenta, dice, la ciudad de Puebla es una metrópoli, patrimonio cultural de la humanidad, cantera de un potencial cultural histórico. Pregunta, desde su punto de vista, ¿por qué se ha deteriorado el tejido social urbano de la ciudad? El deterioro de nuestro patrimonio, considero que propiamente es producto de la negligencia en la administración pública, porque no se valora nuestro patrimonio. Y esto obligadamente me lleva a pensar que no se conoce nuestro patrimonio porque no se puede valorar lo que no se conoce. Yo considero que la negligencia, el desconocimiento son un factor fundamental determinante para este deterioro de nuestro patrimonio multidimensional, sí, histórico, edificado, mayoritariamente edificado por esta desatención, como mencionaba yo ante los fenómenos naturales de los sismos, 99, 1999, 2017. Con el paso de los años, pues estos problemas, algunos se mantienen y otros propiamente se agravan. La negligencia, considero que la negligencia y la falta de una participación social como una exigencia para esa actividad de rendición de cuentas, y me permito concluir esta intervención con la lectura que refería yo al inicio del último párrafo del cuarto constitucional, del artículo cuarto constitucional de nuestra Carta Magna. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para esos efectos. Entonces, la negligencia y la falta también, concluyo, la falta de una difusión, una vasta difusión
de políticas públicas de la gestión cultural, como lo son la Danza de Muertos en San Francisco Totimehuacán, donde esta actividad motiva al pueblo para conocer el convento franciscano de Totimehuacán, celebrada esta actividad con motivo del Día de Muertos cada año, y es reflejo de la organización, de la cohesión social, ya que los jóvenes cooperan, se lleva a cabo mediante pintura brindada, proporcionada, pinta de murales, recorridos al interior del convento, una explicación breve de los elementos arquitectónicos, la participación social, yo diría, como parte de la pregunta, una falta de difusión, ¿sí? Cohesión y organización social en el pueblo, en los habitantes del territorio como elemento activo para que haya estado, la hay, pero una falta de difusión y también a veces, no generalizo, a veces de apoyo por parte de ciertos tomadores de decisiones públicas. Gracias. Bien, excelente. Muchas gracias a usted, maestro Ernesto. Por aquí tenemos otros comentarios, saludos. Juan Carlos Pérez Castro, estupenda disertación, Ernesto, felicidades. María Llano, excelente disertación. Doctor Desiderio Ortegón, una disertación recapitular sobre los retos y desafíos del patrimonio cultural de la ciudad de Puebla, considerada una joya urbanística de América Latina y el mundo. Enhorabuena, maestro Ernesto García. Excelente. Por aquí tenemos una pregunta, maestro Leonardo. Dice, doctor, ¿no será que la participación social en la ciudad de Puebla requiere también de poder legislar los movimientos y participación de fiestas de los barrios? Sí, sí considero que también es obligada la consideración de las fiestas de barrios fundacionales, Chanenetla, La Luz, como ese elemento de cohesión y arraigo para fomentar a las generaciones actuales, en concordancia también con este principio de la UNESCO, que data de 1997, una declaración que se titula las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. Sí, es obligado el considerar las festividades, las actividades también que desarrollen en cada uno de los barrios. Y yo me permitiría agregar la integración de un catálogo de artistas, de artesanos, de músicos, impulsar también la música, danza, teatro, arte, literatura. Nos acompaña María Olano, la maestra Leticia Olano, y me refiero a ella además de otros amigos, claramente, me refiero a ella por la labor que ella realiza en el Centro de Bienestar Social, precisamente en Xonaca. Este tipo de actividades es fundamental para una integración, una cohesión social y un aliciente al tejido social hoy tan dañado y tan perjudicado por diversos factores que día a día es motivo de nuestro conocimiento. Sí, las festividades, esa integración de festividades y difusión, divulgación, sí es
es obligado también. Perfecto, muy bien, estimado maestro García. Por aquí Jesús Alatriste nos comenta que hasta dónde los intereses inmobiliarios han dañado las estructuras urbanísticas y la mercantilización del centro urbano, dañando su majestuosidad y arquitectura colonial. ¿Se puede regular la participación de estos intereses inmobiliarios? Recientemente se aprobó en el Congreso del Estado, más bien se promulgó todo este proceso legislativo, la ley inmobiliaria. La ley inmobiliaria que sí en buena medida pone en riesgo a nuestro centro histórico. La especulación con el uso de suelo, también la parte de los servicios públicos. Pero sí considero que es un riesgo hoy, un riesgo en el presente, mediante la presión también por parte de empresas, compañías que se instalan en el centro y que desplazan algunas veces, en algunas ocasiones, a artesanos, comerciantes incluso, o los pertenecientes a la actividad económica informal, que dado su contexto socioeconómico, les impide integrarse a la economía formal. ¿Cómo contrarrestar los efectos de una especulación inmobiliaria? Mediante el impulso a este anteproyecto de ley para la conservación y restauración del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla. Esa sería mi respuesta, y dando certidumbre al ordenamiento jurídico poblano. Perfecto, bien, maestro García. Le vamos a ceder la palabra a la maestra María Olano, que nos quiere comentar un tema, compartirlo. Adelante, estimadísima maestra María Olano. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, maestro, por mencionar la labor que se hace por allá en Xonaca. Ahora estamos en otras áreas también, en Romero Vargas, en el centro de Puebla, aquí en la 2. Estamos en el rescate de algunas historias y yo les quiero compartir porque la propuesta que está haciendo maestro Ernesto es genial y es algo que he venido fraguando, tocando puertas con Secretaría de Cultura y con otros espacios. Afortunadamente, el Tecnológico de Monterrey se suma a la propuesta que les llevé y están dispuestos de abrir para gestionar un apoyo tecnológico y recabar la información. Justo en la mañana es que me dieron el tip de historia de nuestros barrios de Puebla en una colección digital para Spotify y para otros espacios. Es una noticia que yo creo que se suma a esta propuesta porque todo va enfocado al rescate de la cultura de Puebla, en particular de su centro histórico. Entonces, pues con mucho gusto les comparto esto, por si alguien se quiere sumar, pues bienvenidos, porque el proyecto comienza en julio y ahora sí que se requieren mentes creativas. Es todo. Muchísimas gracias, maestra María Olano, por esa invitación. Claro que sí, ya nos han escuchado aquí nuestros internautas y los locales que participen. Por aquí tenemos otra pregunta, estimado maestro Ernesto García. Mónica Díaz nos comenta: en la UAP, en el rectorado de Alfonso Vélez Pliego, hizo una recuperación de inmuebles emblemáticos del centro histórico. Nos pregunta: ¿existen hoy en día inmuebles que puedan ser recuperados? Considero que sí hay inmuebles que pueden ser recuperados.
es necesario que se lleve a cabo un análisis exhaustivo, minucioso, del estado que guarda cada inmueble, al menos en el segmento territorial de los 6.99 kilómetros cuadrados con la declaratoria. Interesante lo que comenta, ya que el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, brindó elementos de apoyo al arquitecto Ambrosio Guzmán hace unos años para explorar mediante un dron, mediante la tecnología del presente, un dron, diversos inmuebles de nuestro centro histórico y conocer el estado precisamente que guardan, algunos habitados, otros deshabitados. Me permito rescatar, brevemente, un texto de la conferencia del arquitecto Ambrosio Guzmán, dictada en el Salón Barroco del edificio Carolino de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el día 8 de diciembre de 2022, con motivo del simposio del 35 aniversario de la Declaratoria de Puebla como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cito brevemente: durante el periodo del rectorado precisamente de Alfonso Vélez Pliego, 1981 a 1987, cita Ambrosio Guzmán, refiere a Ambrosio Guzmán, se le invitó a colaborar con él y regresó a la UAP como secretario particular, y en base a los acuerdos previos se instrumentó un programa denominado Política de Preservación, Ampliación y Difusión del Patrimonio Cultural, orientado a resolver el enorme déficit del espacio físico ante una población estudiantil creciente. Una parte de este programa se enfocó a adquirir inmuebles históricos ubicados en la cercanía del edificio Carolino, ícono de nuestra institución. Durante este periodo se adquirieron edificios, es oportuno señalarlo por la pregunta, durante este periodo se adquirieron edificios dedicados a albergar los colegios con poco alumnado para administración y casas de estudiantes. Desde luego no se pretendía resolver el problema de falta de espacio por esta vía. A la par se construían edificios para diferentes escuelas y facultades, tanto en Ciudad Universitaria como en el interior del estado. Termino. Se adquirieron los siguientes edificios: Casa Ricardo Flores Magón, que es el Colegio de Historia en Juan de Palafox 222. Casa de la Reina, Reforma 913, es administración. Casa Fresno, Juan de Palafox 208. Casa Sor Juana Inés de la Cruz, 3 Oriente 214, Colegio de Letras. Casa Gavino Barreda, 3 Oriente 210, Colegio de Filosofía. Casa de las Diligencias, 4 Norte número 6, Preparatoria Emiliano Zapata, que si no me equivoco sufrió daños por los sismos de 2017 y hubo una serie de reestructuración obligada ante la situación. Y termino. Casa de los Muñecos 2 Norte número 2, que alberga el Museo Universitario. Mi respuesta: sí es posible, pero es motivo de una amplia labor, no imposible, amplia labor para conocer el estado actual que guardan los inmuebles en nuestro centro histórico, la ocupación, desocupación. También oportuno señalar el tema de las sucesiones familiares, si presentan conflictos jurídicos, es decir, se requiere de un grupo multidisciplinario para llevar a cabo dicha labor de exploración, instrumentos tecnológicos, drones, incluso también con la tecnología LIDAR podría ser mediante láser, Lighting Detection and Ranging. Sí, mayoritariamente se centra esta tecnología para el rescate de pirámides que hoy forman parte de sitios arqueológicos, pero que también podría implementarse para conocer el estado actual del subsuelo de nuestro centro histórico, y donde seguramente se encontrarán vestigios conocidos, ya sea teóricamente
y algunos desconocidos, pero sí es labor del pueblo, de la sociedad, ¿sí? De mano de la universidad, puede ser, y de otros colectivos también que impulsen esta labor. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, estimado maestro Ernesto García. Reiterarle nuestro profundo agradecimiento. Nuevamente, felicitaciones, ese aplauso virtual, y agradecerles a todos nuestros amigos que nos siguen de manera sincrónica y asincrónica en nuestras redes, que no se olviden de participar en las actividades de la REGIT y el Instituto Global de Investigación Transdisciplinaria está invitándolos, como es el caso del Diplomado Internacional titulado El Pensamiento Estratégico como Método de la Investigación Transdisciplinaria. Pueden inscribirse y pedir información ahí en nuestras redes. También queremos agradecerles a todos nuestros amigos aquí presentes, al maestro Ricardo Villaescalera, maestro Carlos Mesta, maestro Carlos Pérez, maestra María Olano, doctor Desiderio Ortegón, maestro Leonardo Abud. Agradecerles nuevamente su presencia. Los esperamos la próxima semana con otro interesante tema por parte del maestro Giovanni Arenas. Los esperamos en punto de las 5 p.m. hora de la Ciudad de México. Que pasen muy buenas tardes, apreciables internautas de América Latina y resto del mundo hispanoparlante. Nos vemos la próxima semana. Saludos.